Damos comienzo a nuestro sexto encuentro, nuestra sexta sesión de la Escuela de Filosofía. Esta Escuela de Filosofía que le hemos llamado el cultivo del alma para el buen vivir, pretende básicamente aportar líneas de reflexión para el cultivo interno de una sabiduría propia. Vale decir, de una filosofía propia. Filosofía, según la definición clásica, es el amor a la sabiduría. Pero la sabiduría mejor es aquella que brota desde dentro de nosotros, aquella que uno forja a causa de las comprensiones que uno ha tenido durante su existencia. Y estas comprensiones se deben fundamentalmente a los tipos de percepción del mundo que uno tiene, a los tipos de interpretaciones que uno hace de los hechos vividos. Por tanto, es una sabiduría personal, íntima, la que aquí queremos propiciar y para ello damos elementos para ese cultivo de la sabiduría propia, de la sabiduría o filosofía personal. Este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de dos instituciones. La institución Beach, Empresas Beach, son un conjunto de supermercados y ferreterías de la región del Biobío y de Ñuble, que entrega a sus clientes y usuarios productos óptimos, tanto de alimentación, de abarrotes y por supuesto también de herramientas para la construcción diversas reparaciones, diversas necesidades propias del hogar. Empresas Beach entonces nos auspicia en esta escuela de filosofía, junto en esta oportunidad al Hotel Bután, un espacio de tranquilidad, de relajo, un espacio de descanso, que está ubicado también en la región del Biobío, en Coronel, frente al mar Pacífico, ahí en esa hermosa bahía de Arauco. Ustedes entonces pueden descansar y filosofar desde el Hotel Bután. Bien, en esta oportunidad vamos a reflexionar y entregar elementos para un tema pocas veces conocido, pocas veces comentado y pocas veces también estudiado dentro de la filosofía clásica. Nos referimos al tema de la responsabilidad de ser uno mismo. ¿Qué significa esta expresión? La palabra responsabilidad viene de ponderar la cosa, ¿no? de analizar, responder, es también cómo respondemos a lo que somos. Tiene su sentido esta expresión porque nadie nos enseña a ser nosotros mismos. El arte de ser uno mismo es lo que Nietzsche también apuntaba tan insistentemente cuando decía: hombre, conviértete en lo que eres. Pero yo quiero partir no tan cercano, no tan, Nietzsche es relativamente cercano, hace unos 100 años, 120 años, lo que nos aporta él. Quiero partir desde un filósofo muy conocido, que se ha puesto muy de moda en estos últimos años. Más bien la corriente se ha puesto de moda, el estoicismo. El estoicismo, filosofía del estoa, eso significa, pensamientos del estoa, una escuela filosófica griega que surge básicamente en los primeros siglos de la cristiandad. Y un representante fundamental del estoicismo es Marco Aurelio, aquel emperador filósofo, emperador que le robaba algunas horas al descanso entre campamento y campamento, entre intervalos de una guerra y otra. En esos intervalos el emperador filósofo reflexionaba y pensaba. Y entre esos pensamientos hay uno muy importante, atingente a nuestro tema de hoy. El emperador Marco Aurelio, siglo I después de Cristo, afirma lo siguiente: nada más miserable que el hombre que anda dando vueltas en círculo a todo e investiga las profundidades de la tierra e indaga mediante conjeturas lo que hay en las almas de sus vecinos, sin darse cuenta de que le basta estar con solo el Dios que lleva dentro y servirle noblemente. El servicio a él, conservarlo puro de pasión
de irreflexión y de desagrado frente a las cosas que provienen de dioses y hombres. Repito, ¿no? Le basta al hombre verdadero, ¿no?, estar solo con el Dios que lleva dentro y servirle noblemente. Es servicio a Él conservarlo puro de pasión, de irreflexión y de desagrado frente a las cosas que provienen de otros dioses, se entiende, y de otros hombres. Estar al servicio del Dios que uno lleva dentro y en una disposición noble. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi Dios interno? ¿Qué significa esta expresión, no? ¿Cómo saber quién me cohabita? Los antiguos griegos señalaban ya que cada persona que viene a este mundo viene a impulsos de una elección previa. Viene porque en el mundo anterior, antes de encarnarse, hizo una evaluación de su vida y decide su destino futuro en el otro mundo. Después de reflexionar, de evaluar, de sopesar y de analizar lo que fue la vida anterior, lo que fue la etapa, la aventura en la materia anterior, y ver qué es aquello que quedó pendiente. Después de ver y analizar aquello que no superó, aquello que se frustró, aquel deseo que no cumplió, aquel impulso ferviente, aquel fuego que le quemaba, pero que lo fue reprimiendo y negando, y que no se atrevió a concretarlo, ese plan, ese impulso, ese diseño, es lo que generalmente el alma decide realizar en la próxima vida. Y le comunica esto a las nornas, a las moiras, según la cultura griega y latina, y ellas, las hilanderas divinas del otro mundo, sellan, ¿no?, en la decisión tomada por el alma, y ésta decide encarnarse y bañarse primero en el lago del olvido. ¿Qué es el lago del olvido? El lago del olvido es el Lethe, que significa olvido precisamente, que es en el fondo la bolsa de aguas, el líquido amniótico de nuestra madre. Pues bien, pero antes que de esto, este genio o este Dios interior que uno trae y que olvida cuando el alma se encarna en ese lago, que es la bolsa de aguas de la madre, se llama daimon. Daimon le llamaron los griegos. Daimon es el genio interior que nos cohabita, pero que olvidamos en el momento de nacer. Daimon, de esta palabra procede la otra palabra española, castellana, demonio. Pero la palabra demonio, en los primeros siglos del estoicismo y en los primeros siglos del cristianismo, que coinciden en épocas, el gnosticismo también coincide en la misma época, ¿no?, los primeros siglos después de Jesucristo. La palabra demonio no tenía la carga que hoy día tiene, la carga bien digo, satánica o maligna, como algo perverso, ni mucho menos, ¿no? Demonio no es sinónimo, hoy día pasó a ser sinónimo de satánico, pero demonio en sí mismo es genio. También significa carácter, daimon, me refiero a daimon. También significa misión, propósito, porque la misión de cada persona, ¿no?, debe ser o está llamado a ser un demonio, una fuerza espiritual. Demonio en el sentido de espíritu, así se hablaba en la antigüedad, ¿no? Cada uno de nosotros trae un demonio propio, es decir, un espíritu propio. De eso estamos hablando. Vale decir, cada uno de nosotros trae un trabajo, una tarea, una vocación, un destino propio. Demonio se unifica con todas estas expresiones. Y eso es lo que significa daimon. Demonio en el sentido de propósito, de tarea, de vocación, de llamado, de impulso a ser, que elegimos en la vida anterior, ¿no?, antes de que las moiras concretaran las decisiones que el alma hace, y antes de que sellaran nosotros el destino. Nosotros mismos elegimos y por lo tanto sellamos el destino.
Pero dijimos también que olvidamos cuando encarnamos y nacemos de nuevo a esta vida, retornamos a esta existencia, olvidamos lo que venimos a hacer. Y ese es el drama, el gran drama de los seres humanos. El olvido es la fatalidad de los hombres. Olvidamos la tarea primordial, la tarea propia, la tarea única y personal que solo yo debo realizar. Y eso, cuando uno no conoce esta tarea única y propia que yo debo realizar, eso es la mayor irresponsabilidad de sí mismo. Desconocer el espíritu propio, el daimon, el demonio interno que me cohabita, es la mayor irresponsabilidad y la peor de todas las acciones que en vida uno puede cometer. Olvidar aquello, ¿no? Olvidar. Por tanto, nuestro trabajo será estar muy atento, estar muy reflexivo, muy en sintonía con uno para rastrear el daimon. Nosotros en la ontoescritura, en nuestro trabajo que hemos realizado por años de ayudar a las personas a que descubran su misión, su tarea, su vocación, y que descubran también qué son en verdad, qué están llamados a hacer, que se autodescubran profundamente. Hemos desarrollado una metodología, ya hemos dicho otras veces, llamada ontoescritura. Pero un capítulo importantísimo de la ontoescritura es toda una metodología para rastrear el daimon, para buscar dónde se esconden la fuerza primordial que nos realizaría plenamente, que nos llenaría de motivación, que nos impulsaría sin dudar a concretar lo que tenemos dentro, ¿no? Esa fuerza interior, ese fuego, está en nosotros, pero requerimos cierta ayuda para no equivocarnos en la tarea que nos corresponde. Porque es tan fácil equivocarnos y hacer lo que puede ser muy bueno, pero que no es nuestro llamado, no es nuestra tarea. Hay tantos oficios, tantas acciones, tantos servicios generosos, servicios nobles, muchos de ellos cristianos servicios, según la cultura que vivamos, pero si no son nuestros, si no estamos llamados a vivirlos, a concretarlos, no nos sirve, no les sirve al alma para su progreso. Se frustra nuevamente y va a llegar el momento en donde va a tener que repetirse el juicio interno, la evaluación con los poderes del otro mundo, y va a llegar al mismo estado anterior en donde la frustración la va a embargar, porque va a descubrir que desoyó, que no estuvo atenta al llamado que sentía dentro, a ese fuego que quería salir y que por distintas razones no lo vive. En verdad, si somos prácticos y si somos estrictos, todos los caminos son malos para nosotros. Todos, excepto uno, el propio. Aunque el camino, por ejemplo, de servir al prójimo, de cuidar ancianos, el camino de atender a niños moribundos, de llevar alegría a niños con cáncer, aunque el camino sea el servicio más noble, como por ejemplo cuidar a los ancianos padres o cuidar a otros ancianos, aunque el camino sea exponerse a ingratitudes enormes porque el servicio social o el servicio desde la política a uno lo empuja a amar profundamente el país por sobre los intereses propios, aunque sea muy noble todo eso, si yo no estoy llamado específicamente a eso, al alma no le sirve. Es decir, al progreso interno no cuenta, no pesa, porque el bien que uno puede hacer a los demás puede ser una coartada para no hacer el único trabajo que tenemos que hacer, el trabajo de concretar el anhelo singular de nuestro daimon. Concretar el anhelo singular y propio de nuestro daimon es lo que tenemos que, en primer lugar, vivir y antes de vivir, obviamente, descubrir, rastrear. Por eso yo les decía, en la ontoescritura tenemos un método, una metodología, son muchas preguntas, varios ejercicios, sesiones enteras para descubrir nuestro verdadero camino, nuestra verdadera vocación, nuestro daimon. Luego vivirlo, luego de eso estar
y realizar todo aquello que eso demanda. Hay tareas y hay misiones, vocaciones difíciles, duras, pero cuando son guiadas desde adentro, porque cuando nacen desde el fondo de nosotros mismos, se tornan llevaderas, se tornan incluso hasta atractivas, fáciles de llevar, aunque impliquen muchos sacrificios. Yo quiero también confirmar estas ideas con lo que los estoicos en su tiempo nos aportaron. Estoicos, filósofos como Séneca, por ejemplo, filósofos como Boecio o como Epícteto, en fin, esa corriente de la Estoa hoy día de nuevo es tan actual y nos ilumina. Quiero leerles de mi viejo libro de filosofía otra frase, en este caso de Séneca, que dice lo siguiente, ¿no? Por ser hombre de voluntad, también todo hombre debe ser hombre de carácter. Aceptar lo que es secuela del propio ser y del propio obrar se considera siempre como uno de los más altos deberes. Ya aparece claro en la fórmula moral de los estoicos: vivir conformemente, homologúmenos. Los seguidores lo acentúan aún con más claridad, ¿no? Séneca, por ejemplo, lo dice claramente: cuida ante todo de ser siempre igual a ti mismo. Esta fórmula es muy interesante, ¿no? Vigila, busca ser ante todo, ser siempre igual a ti mismo. Seguir la senda rectilínea de la ley y marchar tras el Dios que sigue la misma senda. Lo dice Marco Aurelio en sus famosas máximas, ¿no? Como una especie de eco de lo que recién señalaba. Cuida ante todo de ser siempre igual a ti mismo. Es decir, sé congruente contigo mismo. Justamente por ello el estoico no quiere saber nada de arrepentimiento, ¿no? El mismo Séneca, que he citado, vuelve a insistir y dice: el sabio jamás se arrepiente de su acción, nunca cambia lo que ha hecho, jamás se echa atrás de su resolución tomada. Claro, porque si es fiel a sí mismo, si se mantiene coherente consigo mismo, si siempre es igual a sí mismo, ¿de qué tiene que arrepentirse? ¿No? No hay nada de que arrepentirse si marcha de acuerdo con su propio corazón, diría otro pensador más adelante en la historia. Tenemos entonces que la filosofía estoica apunta profundamente a que nosotros tenemos que buscar la honesta realidad del fondo del ser secreto, del fondo secreto del ser. Buscar la honestidad significa ser fiel a sí mismo y congruente, y también no seguir por diversas causas o razones los caminos que nos imponen los otros. Y en ese sentido, la educación yerra cuando al niño o al joven se le impone modelos que a veces pueden ser modelos de virtud muy loables, pero que están lejos o ajenos a la tarea de lo que ese niño trae, ¿no? La preocupación profunda y verdadera de un verdadero educador debiera ser preguntarse, y la de todo padre en primerísimo lugar, preguntarse: ¿qué daimon trae este niño, ¿no? ¿Qué espíritu vive en él, ¿no? ¿Qué ángel, qué Dios, ¿no?, trae al mundo dentro de sí? ¿Y cómo yo puedo ayudar a activarlo, a que aparezca y a que se desarrolle sin impedimentos de la voluntad o sin impedimentos de las normas o de las creencias que tratan de torcerle la nariz al destino de un niño, de una persona, ¿no? Primero hay que averiguar qué voz trae, cuál es su voz propia. El trabajo nuestro tendrá entonces que ser doble. Por un lado, eliminar y depurar las voces ajenas que en nosotros se apoderan de nosotros, y por otro lado,
en sacar, atrevernos con valentía a sacar lo propio. Será preciso entonces preguntarse también, luego vendrá la otra tarea, luego de identificar lo que somos, viene la tarea del dónde puedo yo ejercer mejor esta voluntad de ser, ¿no? Esta voluntad de ser yo, ¿no? De ser yo mismo. ¿Dónde mejor canta el ave de mi alma? ¿En qué rama debe cantar mejor? O sea, estoy hablando de el lugar donde yo debo ejercer mi vocación, mi tarea, mi propósito espiritual, el lugar o el ambiente, ¿no? El espacio donde yo mi alma tiene que concretar esa tarea que trae del otro mundo. Ese espacio siempre es inédito porque los tiempos cambian, siempre será de acuerdo con las herramientas o las realidades que el momento presente dispone, o de acuerdo con lo que nuestros semejantes, nuestros hermanos, más necesitan en un instante dado, ¿no? El servicio que más necesitan, pero desde mi óptica, ¿no? No desde la óptica o desde el llamado que otros tienen que hacer y no yo. Toda una ciencia, esto como decíamos al principio, de servir al Dios interno, servir al genio interno, ¿no? Es una idea que este último tiempo, sobre todo en la educación, se ha olvidado completamente. Servir al genio o al Dios interno, ¿no? Si uno no lo sirve, terminamos en un espacio de enfermedad y de locura. Ya las machis mapuche, por ejemplo, que son las mujeres chamanas de la cultura originaria de Chile, de este pueblo ancestral llamado mapuche, las machis decían que si ellas mismas no siguieran su llamado a ser machi, a ser sacerdotisa y curandera, terminarían y terminan, de hecho, enfermándose, terminan con dolencias graves físicas, ¿no? Y solo se les quita los dolores cuando aceptan el llamado. Dicho sea de paso, en la cultura mapuche, el daimon, ¿no? Tiene otro nombre, tiene el nombre de ñen. Ñen significa lo mismo que el daimon, espíritu, ¿no? El ñen, pero espíritu dueño de uno mismo. Cada persona, según nuestros ancestros primeros de esta tierra, de Sudamérica, de este lado del Pacífico de Sudamérica, afirmaban que no solo cada ser humano, cada cosa, cada realidad geográfica, cada lago, cada bosque, cada montaña tiene un ñen, ¿no? Cada esterito, incluso cada árbol tiene un ñen, es decir, un dueño. Y si cada cosa tiene un ñen, un dueño, un espíritu que lo rige, ¿no? Una inteligencia que lo cohabita, con cuánta mayor razón cada persona tiene un ñen propio. Es decir, tiene un espíritu propio, un espíritu dueño, ¿no? Dueño. Por lo tanto, uno tiene que ser dueño de ese espíritu, o más bien ese espíritu tiene que ser dueño de uno mismo y no servir a dueños o espíritus o ñen ajenos. Aquí hay otro refuerzo mayor todavía a lo que estábamos hablando dentro de la filosofía occidental y particularmente dentro de la filosofía estoica, ¿no? Servir al Dios propio, en este caso al ñen propio, en este caso ¿no? Debe volvernos ese ñen, tenemos que darle el espacio para que se haga dueño de nosotros. Si no servimos al ñen, nos cohabitará otros ñenes, nos cohabitarán otros espíritus, otras vocaciones, otras fuerzas ajenas a nosotros mismos conducirán y se instalarán en nuestras vidas. Algo muy grave porque es el primer paso justamente para la enfermedad. De ahí, ¿no? A la posesión diabólica, por ejemplo. De ahí a la realidad de ser invadidos por una realidad ajena a nosotros y por lo tanto volvernos profundamente extraviados y luego enfermos, hay un paso. El trabajo de cultivar el propio ñen es algo profundamente serio, ¿no? Porque el ñen nos unifica, ¿no? El daimon, ¿no? El expresar y vivir el daimon nos libra de las contradicciones, nos libra
de las inconsecuencias que hablábamos, de las incoherencias, ¿no? Nos libra de andar en dicotomías. Si existe un momento, o más bien una realidad negativa en la vida diaria humana, es andar con dos pensamientos, dicen los antiguos mapuches, ¿no? Andar dividido en nuestro ser, en nuestra alma. Dividido, por un lado, en nuestro pensar, sentir, hacer, emocionar, ¿no? Tenemos que lograr la unidad completa, ¿no? El compactamiento, ¿no? La persona que vive compacta, ¿no? Esa es la que sirve a su Dios propio, a su Ñen, a su Daimon propio, ¿no? Y esa es la que se vuelve responsable de sí misma. La persona que trabaja en lo que es suyo, en lo que se ha propuesto y persigue, esa, además de obtener resultados, porque persiste en una sola gran idea, profundiza en esa sola gran idea que lo rige, ¿no? De ahí, dicho sea de paso, la palabra identidad viene de ideatidad, ¿no? Ser regido por la propia idea. La persona que se rige por su idea propia, por su idea más profunda, que es en el fondo el espíritu propio, el daimon, esa logra resultados. Los mismos estoicos señalaban, ¿no? Descubre y sigue tu idea y profundiza siempre en ella, ¿no? Marco Aurelio o Epicteto señalaba, por ejemplo, esto, ¿no? Descubre tu pozo y profundiza, cava cada vez más hondo en él, ¿no? Entrégate a tu tarea. Hay personas que brillan en este mundo, personas que destacan, no tanto porque sean famosas o porque hayan logrado seguidores, como hoy día es tan importante para mucha gente, logran el éxito porque se transforman en la idea que vienen a encarnar, encarnan su idea. Veamos el caso, por ejemplo, personas que yo he estudiado y que he escrito libros sobre ello, el caso de este entrenador de fútbol, Marcelo Bielsa, que descubre que lo suyo es el fútbol, que lo suyo es el juego, es el estudio de las reglas del juego, el estudio del trabajo en equipo, el estudio no solo de impulsar el balón al arco contrario, cuya frase, ¿no es cierto?, famosa, él la ha canonizado, que el balón, es decir, el objetivo de la vida, no entra por azar al arco contrario. No solo por eso, sino que Marcelo Bielsa es un ejemplo, es un testimonio muy concreto de cómo alguien puede descubrir lo suyo y comprometerse absolutamente con lo suyo. Este aspecto aún no lo habíamos dicho, ¿no? Cuando uno descubre su daimon, en el caso de Marcelo Bielsa es el juego, el fútbol, pero el fútbol en el sentido como fenómeno humano, como actividad colectiva de transformación, como actividad colectiva de elevación, como actividad colectiva de mejoramiento del ser, ¿no? Así ha llegado a entenderlo finalmente Bielsa. Bielsa no entrena a los equipos de fútbol para que ganen, los entrena para que sean mejores y se superen a sí mismos y vivan de acuerdo a lo más alto de sí mismos, para que entreguen su fuerza mejor a aquello que les apasiona. Todo futbolista que está en la cancha se parte de la base que les apasiona eso y por eso están allí. Y se comprueba que realmente los mejores futbolistas, en este caso, son aquellos que han descubierto en el fútbol su ñen, o en el tenis o en lo que sea. Estamos hablando de las distintas profesiones. Una profesión que no es impulsada por el descubrimiento previo de su espíritu, del propio espíritu, del daimon propio, no llega a grandes resultados o satisfactorios resultados. Siempre una persona que trabaja en aquello que no le gusta, una persona que labora porque debe laborar y porque debe llevar el pan a su casa, suele no tener grandes resultados, gran impacto, ¿no? Es más, a veces daña la vida de otros porque está allí simplemente, como se dice en forma vulgar, se vuelven ganapanes, vale decir, sin un oficio consagrado. El trabajo, en definitiva, debe ser una consagración, expresión del daimon, del Dios interno, del genio propio. Y ya dije, personajes como Bielsa
se vuelven tan comprometidos con lo que hacen que para los demás aparecen como locos, ¿no? Ese es el epíteto que habitualmente le dan a nuestro ejemplo que estamos dando a Marcelo Bielsa. Yo quiero finalmente entonces redondear esta idea, resumiendo que la responsabilidad de ser uno mismo conlleva una profunda y seria reflexión previa para preguntarse: ¿estoy yo siguiendo mi propio camino o estoy siguiendo el camino señalado por otros? ¿Soy yo el protagonista de mi propia vida o soy el personaje secundario de la vida de otros? ¿Soy simplemente un peón que sirve a otras luces y no a la propia? ¿Soy nada más que un ser humano que viene a sumar, pero no a multiplicar y a iluminar? La pregunta es esa, ¿no? Estamos llamados a iluminar, no solo a ser combustible para que los otros brillen. Yo debo sacar mi propia luz, no debo menos ser la sombra que impide la luz de otro. Eso es lo trágico. Hay tanta gente que concibe su vida al mirar al vecino o al criticarlo, ¿no? La concibe como una sombra que debe impedir que el otro triunfe o el otro brille. Es muy triste constatar tanta gente que se alegra porque está tapando, ocultando, ¿no? Minimizando el brillo de otro. El costo de esto es que jamás se van a encontrar con su propio fuego, ¿no? El fuego propio es lo que hay que descubrir. Alguna vez yo señalaba la idea esta de Borges cuando le hacían una pregunta de respecto a su experiencia de enseñar literatura en la Universidad de Buenos Aires, sobre todo literatura inglesa. Y él decía más o menos, hacía esta reflexión. Él decía: yo no sé si se puede enseñar algo a alguien, no estoy seguro de eso. Lo que sí estoy seguro que uno puede mostrar un fuego propio a alguien. Yo les comunicaba cómo hacía mis poemas. Yo leía los poemas mejores que a mí me gustaban para que ellos descubran cuáles les gustan a mis alumnos. El gusto personal intenso es otro criterio para descubrir el daimon, ¿no? El gusto personal intenso. Sería muy bueno que como actividad práctica de esta conferencia de filosofía, la responsabilidad de ser yo mismo, hacer una lista de aquellas actividades, de aquellas experiencias que reiterativamente hago, o quizás las olvido, experiencias y actividades que me producen un gozo personal intenso, experiencias que me proporcionan placer interno. Me estoy acordando, por ejemplo, de una anécdota que yo viví cuando tenía muy pocos años, todavía tenía unos 12 años, cuando una tarde me dieron la noticia de que un compañerito mío de la escuela básica, a pesar que habíamos estado recién en la mañana en un banco de clases juntos, en la tarde, al llegar a su casa, al campo, un caballo lo bota de la montura y él se parte la cabeza al golpearse con una piedra filuda y muere entrando la noche. El impacto para mí de saber esa misma noche de que mi compañero había muerto me hace pensar que mi vida tiene que dar un vuelco. Tenía recién 12 años y pienso que debo dedicarla a algo profundamente más elevado al quehacer cotidiano de todos. Yo entendía como que lo más elevado que podía yo hacer antes de morir, dado que estaba tan cerca la muerte, era dedicarme al trabajo del sacerdocio, porque veía al cura de mi pueblo tan entregado a las personas en el servicio de la consejería, de lo espiritual, y promovía la oración, promovía lo trascendente, digamos, lo que está arriba, lo que permanece, lo que va a quedar más allá de la muerte, lo que va a importar más allá de la muerte. Así pensaba yo y decidí esa misma noche y le empecé a rumiar y lo proseguí los días siguientes,
darle vuelta a la posibilidad de ser sacerdote como aquel hombre del pueblo, ese hombre bondadoso que yo admiraba. Y le consulto esto no a ese sacerdote, sino a otro, ¿no? A un profesor de inglés que era también cura, y le pregunto qué opinaba él respecto de mi, ya en verdad, de mi decisión ya tomada. En el fondo le consultaba para que me reforzara simplemente la decisión que yo había tomado, irme al seminario y hacerme sacerdote, ¿no? Ya a esa edad. Entonces este hombre sabio me responde de una manera insólita, insólita para mi edad en ese momento, pero después con los años, cuando muchos años después que me retiro del sacerdocio y de los estudios sacerdotales, la comprendo. Cuando diseño esta metodología de la ontoescritura, allí la aquilato verdaderamente, me dice, me responde en inglés porque era gringo, y me responde con una frase que después descubro que pertenecía también, ¿no? Coincidió con una frase de Joseph Campbell. Me dijo, muchachito, ¿no? Follow you blessed, sigue tu gozo pleno. No me agregó nada más, ¿no? Me la tradujo la frase porque no la entendí. Tampoco la entendí en español, ¿no? Digo, muchos años después comprendí esto, ¿no? Uno debe seguir su gozo pleno, es decir, no complicarse con elucubradas decisiones producto de que la cultura nos dice que es bueno, ¿no? Producto de que uno ve que es profundamente conveniente hacer determinadas cosas y asumir determinadas profesiones, como en este caso la del sacerdocio. Me estaba diciendo ese cura en el fondo, mira, no te compliques, muchachito, con tus pensamientos de dónde puedes servir mejor y dónde puedes servir mejor a Dios, ¿no? Me estaba diciendo, mira, aunque con otras palabras, ¿no? Solo, y con esto termino, ¿no? Solo se sirve bien al Dios interno, al daimon, cuando uno sigue su gozo pleno. Pero gozo, no placer pasajero, efímero, ¿no? Gozo interno del alma. Solo se sirve y se descubre mejor al Dios interno cuando se sigue el gozo pleno. Pues bien, hemos llegado al final de esta sesión y lo hicimos gracias a los auspicios de Empresas Beach, ya los dije, empresas de supermercados y de ferreterías en la región del Biobío. En la misma región donde frente al mar de Arauco, frente al Pacífico, hay un hotel especial, el Hotel Bután. Bután, de donde viene sale de la palabra Fután, ¿no? Grande, lo grandioso, lo divino es Futashao en la cultura mapuche. Un hotel que tiene todas las comodidades para el descanso, todas las comodidades para la reflexión profunda, para volverse, por cierto, filósofo. Nos veremos entonces en la próxima sesión y estaremos de nuevo con otra conferencia parecida a esta en una nueva sesión de la Escuela de Filosofía.